Nos consiguió Javier desde Madrid. Nos encontramos en comunicación con Joseba Beloki, ex corredor vasco, que hizo parte de varios equipos, de la Euskaltel, del Festina, del Once, y como usted lo dice, 3 podios en el Tour de Francia, el primero de ellos en el 2000, el segundo en el 2001 y el tercero en el 2002, su mejor ubicación en la segunda posición. Después tuvo que abandonar el año 2003 con una escena bastante famosa en la que a la postre terminó con una ruptura de fémur. Joseba Beloki, muchísimas gracias por estos minutos con Deportes W y buenas noches allá en España. Buenas noches, buenas tardes allí y nada, un placer, la verdad, atenderos, la verdad es un placer. Bueno, Joseba, ¿cuál es el análisis que hace hasta el momento de estas de estas 4 etapas que se han corrido en la Vuelta a España de la edición 2017? Bueno, yo diría que la Vuelta ahora mismo, bueno, poco a poco está yendo a unos parámetros que digamos, podíamos pensar naturales, ¿no? Es decir, una crono por equipos que no iba a marcar muchas diferencias, pero que sí iba a dejar claro que Escuadra ha llegado con intención de hacerlo bien en la Vuelta. Posteriormente vimos una etapa en la que, bueno, una parte central además muy marcada por el viento, que había momentos en los que quizás alguien podía pasar por dificultades. Entre los gallos no ocurrió así, pero sí la etapa de ayer, que bueno, pues ese Alto de la Comella, no tan famoso para la gente que ha corrido la Volta a Cataluña o incluso en algunas ediciones de la Vuelta Ciclista a España, la Comella siempre ha marcado ya no solamente en el ascenso sino también en el descenso, y como vimos ayer, un Sky que quiere asestar el golpe ya desde la primera semana, sobre todo con un Chávez espectacular, muy bien soldado a la rueda de Christopher Froome, y después pues bueno, ya un grupo de 10 corredores marcado que para mí desde luego creo que la Vuelta a España está muy bonita desde la tercera etapa y que desde luego creo que nos esperan prácticamente 2 semanas ya largas de muy buen ciclismo. Joseba, saludos desde Madrid. A mí me gustaría preguntarte si crees que puede haber otro favorito que no sea Froome, porque la verdad es que, como decías, ayer en la Comella ya se mostró realmente intratable, y luego con el equipo que tiene realmente es que se hace muy, muy difícil derrocar a los Sky. Yo creo que sí, yo creo que hay alternativas, y además alternativas que quizás de manera táctica se va a poder jugar. La Vuelta Ciclista a España no es en absoluto por menospreciar, no es ni mejor ni peor, yo solo digo que a nivel táctico es diferente al Tour de Francia. Podemos decir que es una carrera de 3 semanas un poco más loca, en el mes de septiembre, donde prácticamente todo el mundo ya llega con un primer pico de forma o con una parte de la temporada ya finiquitada, para bien o para mal. Unos han hecho el Giro, otros las clásicas, otros el Tour, pero ahora es llegar aquí a septiembre donde ya las fuerzas están un poquito más justas, donde quizás esa naturalidad con la que se podía haber preparado en ese primer pico de forma, pues aquí llegas igual con un poquito de duda. Es cierto que Froome está bien, es cierto que Chávez está bien, es cierto también que Nibali y Aru van a estar bien, y que sobre todo la carrera va a llegar a una tercera semana muy, muy exigente. Muy, muy exigente. Lo que quiere decir es que a las pocas diferencias que hay entre los corredores de la general, normalmente en las clasificaciones generales de la Vuelta a España estos últimos años, sin ningún tipo de duda, yo estoy convencido que lo mismo que ahora mismo Froome puede ser el máximo favorito, creo que hay corredores que están más cerca de lo que la gente puede llegar a pensar. Terminó en el Ramón Sánchez Pizjuán, ha clasificado el Sevilla. Ya vamos a hablar más adelante de los equipos que se aseguran en la próxima fase de la Champions, porque estamos hablando con Joseba Beloki, ex ciclista español que corrió entre el 98 y el 2006 y obtuvo varios podios en el Tour y también en la Vuelta. Joseba, a propósito de ese favoritismo de Chris Froome, usted tuvo una gran participación en 2 vueltas grandes en el año 2002, Tour de Francia y Vuelta a España, segundo en el Tour, tercero en la Vuelta. ¿Cuál puede ser la clave para que Froome logre consolidar una buena participación en ambas vueltas y no le pase quizá lo que a Nairo Quintana, que tuvo un buen Giro, fue podio, pero en el Tour parece haberse quedado sin piernas? Bueno, yo creo que también voy a romper un poco una lanza a favor de Nairo en este sentido, y con todo lo que se ha estado hablando, ¿no? Yo creo que el Giro de Italia ha sido un Giro muy exigente, pero es verdad que el formato del Tour de Francia no le iba en absoluto a Nairo Quintana, ¿no? Cuando digo no le iba, hacer Giro a tope y hacer Tour a tope es muy complicado cuando este año
esa escasez de kilómetros contra el crono hacía que otros corredores pudiesen estar cerca de la general. No es lo mismo quedarse en un mano a mano con Christopher Froome, como ha ocurrido estos últimos años, y me refiero a Nairo en este sentido, cuando, entre los dos pues te puedes jugar el podio final, a tener, pues como este año, que el quinto prácticamente llegó a los 2 últimos días con opciones a meterse en el podio, ¿no? Yo creo que se optó por llevarle, pensando sobre todo, yo creo que por esa escasez de kilómetros contra el crono, se pensó en llevarle al Giro de Italia, pero hacer Giro y Tour era inviable, para mí es inviable, cosa que quizás sí que pienso que es mucho más factible hacer Tour de Francia y Vuelta Ciclista a España. Para mí, yo creo que la Vuelta es una carrera que se juega al final, es una carrera diferente, una carrera que tácticamente, como les decía, se juega muy muy diferente, y que quizás las opciones de un escalador sí que tienen quizás más presencia, ¿no? Si a mí este año me hubiesen dicho que Nairo Quintana iba a volver a intentar. ¿Joseba? Bueno, hemos perdido la Intentaremos nosotros de restablecer la comunicación con... Exactamente, vamos a ver si... España. Ahí está, ahí lo tenemos, bueno. Sí, Joseba, lo perdimos por un minuto, nos decía. No, les comentaba que yo, si hubiese sido director y hubiese tenido que llevarle a Nairo al Giro de Italia, sin ningún tipo de duda, hubiese dejado a un lado el Tour de Francia para ir a la Vuelta a España, ¿no? Porque creo que, viendo los dos recorridos desde el mes de octubre cuando se presentaron, creo que no hay ninguna duda que el Giro de este año era complicado y que el Tour también era muy complicado. Señor Joseba, yo quisiera preguntarle si es de su gusto esta última etapa, penúltima en el Giro, en el Tour, y última en el Giro, de terminar en contrarreloj. ¿Le gusta este estilo? Sí, a mí me gusta porque, la contrarreloj tiene que estar presente, y yo creo que hay pocos kilómetros de contrarreloj para que esté compensado el recorrido, ¿no? Cuando hablo del recorrido, hablo en general por un cómputo total de las 3 semanas, ¿no? Creo que de la misma manera que cuando hay gente que dice, pues es que, son 50, 60 kilómetros de contrarreloj entre 2 contrarrelojes en 3 semanas, a los escaladores penalizan mucho. Pues igual, en vez de los escaladores tener que esperar a la última subida y a los últimos 2 kilómetros para arrancar e intentar después coger la bonificación, pues igual tendrán que atacar, como este año se ha visto en el Tour de Francia, pues como lo ha hecho Contador, ¿no? Igual un poquito de lejos y esperando quizás al penúltimo porto. Al final, los grandes escaladores, como los que tuvieron ustedes, hablando de los Fabio Parra, de los Lucho Herrera, como ha habido después como Claudio Chiappucci, como el mismo Pantani y compañía, no esperaban a los últimos kilómetros de la ascensión, y quizás eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Escaladores que, dentro de esa igualdad, como no hay muchos kilómetros de contrarreloj, no hay grandes diferencias, y tienen que esperar a esos 2 últimos kilómetros para abrir un poquito de hueco e intentar conseguir la bonificación. Después de todo el escándalo de Lance Armstrong, esos tours que si vemos en el palmarés no están identificados como ganador. Yo recuerdo que en el 2002 quedaste segundo. No sé si quizás de algún modo te sientas campeón de ese tour. Yo siempre he dicho que hasta que no termine todo el proceso de Lance Armstrong, en definitiva, yo no me voy a pronunciar. Sí, en ese caso, y con respecto a todo lo que atañe la historia de Lance, ¿no? Yo sí que creo que, como en toda competición, si no hay un ganador, ha pasado al consiguiente segundo clasificado, al tercero, y en este sentido, pues la organización ha decidido dejarlo en blanco, y algún día nos comentará o nos justificará el porqué. Nosotros, la verdad es que nunca hemos tenido información al respecto. Creo que esto irá para largo todavía, y que no entendemos tampoco el por qué hay esos años cuando después han ocurrido otros casos, como puede ser el caso de Freud Landis, o como algún otro caso en el que automáticamente ha pasado al segundo discordiano. Creo que eso, me imagino que hasta que no termine todo el proceso de Lance, pues nadie dirá nada, y entonces yo esas declaraciones que llevo muchos años sin hacer, pues creo que entonces será el momento en el que, ya con todo sobre la mesa, pues desde luego que poder hacerlo, ¿no? Creo que hay que hacerlo de manera objetiva, ya que creo que el ciclismo está bastante
es un negocio al fin y al cabo, y cualquier cosa altisonante que se pueda llegar a decir parece que sienta mal. Para bien si lo dices y para mal también si lo dices, ¿no? Entonces prefiero esperar y pronunciarme entonces. Joseba, y con respecto a esa espera y a los procesos y a la justicia, ¿usted está de acuerdo con esta decisión adoptada por la justicia española de no hacer públicos los nombres de los ciclistas implicados en la Operación Puerto? Bueno, nosotros que hemos vivido como testigos el procedimiento, yo creo que es un procedimiento que ha durado muchísimo tiempo, con recursos y más recursos, y lógicamente pues sus motivos habrá habido, porque aquí de lo que se estaba hablando es de la salud pública y no en absoluto de ninguna historia. Ahora ya la ley ha cambiado, y esa ley pues en definitiva ahora sí que se debería de tomar de otra manera, ¿no? Pero hace muchísimos años de todo esto. Nosotros es verdad que tanto la Unión Ciclista Internacional como la Agencia Mundial y como todos, pues al final tomaron las medidas que tomaron. Quedó en absoluto en nada para nosotros, porque nosotros al final estuvimos como testigos, y no quedó en absoluto nada, ni siquiera fuimos expedientados, ni siquiera nos abrieron expediente. Entonces yo creo que ahora estamos hablando de una circunstancia en la que ahora ya es ley, y la ley es lo que tiene que decir. Si está bien o mal, pues yo desde luego de leyes no entiendo. Lo único que sé es que aquello, pues fíjense en todo lo que derivó, y después de tantos años en lo que ha quedado. Joseba, y por otra parte le quería preguntar por dos de los traspasos más resonantes de esta temporada 2017-2018 en el ciclismo. El primero de ellos, el de Mikel Landa, que deja el Sky para ir a las filas de el CV y del Movistar, y el segundo, el de David de la Cruz, que tras hacer una muy buena campaña deja el Quick-Step para irse al Sky. ¿Cómo analizar estos traspasos? Y sobre todo el de la Cruz, que parece pues que pintaba bastante bien para ser un jefe de filas en una carrera de 3 semanas en el equipo del Lefebvre, y ahora va a tener que ir a trabajar, o probablemente a trabajar, en el equipo de Chris Froome. ¿Cómo ve usted estos traspasos? Bueno, yo creo que sin ningún tipo de duda, en el caso de Mikel Landa, bueno, él busca ser líder en una grande, y bueno, pues Movistar decidió en su día que tenía que ir a por Mikel Landa, dentro de esa estrategia del equipo de Unzue, que con la llegada de corredores ya a ese escalón alto de Marc Soler y de compañía, gente joven que él ha tenido creciendo durante 2-3 años, pues yo creo que darle un aire ya diferente al equipo, ¿no? Vamos a ver también qué es lo que ocurre con Alejandro, y sobre todo vamos a ver también cuáles son los objetivos de Nairo, ¿no? Al final yo creo que demasiado gallo puede haber en un corral, pero desde luego que si está organizado, bienvenido el tener tantos gallos, ¿no? Yo creo que es un buen equipo para Mikel Landa. Y en el caso de David, yo creo que, bueno, yo conozco personalmente a ambos, tanto a Mikel Landa como a David, pero sobre todo David lo que tiene es juventud, pero a David yo creo que se tiene que pulir un poquito más, y para mí, sinceramente, yo creo que no sé, pienso que dejar un equipo como puede ser Quick-Step, más centrado quizás en las clásicas, con una historia muy muy potente en el mundo de las clásicas, y centrarse igual en buscar un equipo que esté, pues de la misma manera que puede ser Movistar en este caso, pero bueno, hablando de Sky, pues que le ayude mucho a crecer en las grandes vueltas, porque yo sí que de donde le estoy viendo mucho potencial a De la Cruz, sobre todo es en las carreras de 3 semanas, ¿no? Pues Joseba, muchas gracias por acompañarnos este rato en Deportes W. Muy valiosa para nosotros su opinión sobre lo que está pasando en la Vuelta a España y en general en el ciclismo mundial, donde, como usted lo ha dicho, pues los colombianos de nuevo son protagonistas. Muchas gracias, un abrazo. Un placer, un saludo, hasta otra, adiós.